Muy bien, bienvenidos al paso 41. Felicitarles, estamos en este nivel de discípulo segundo y vamos a ver el discipulado. Justamente en este bloque estamos estudiando sobre el discipulado. Vamos a refrescar algunas cositas que ya conocemos y sobre todo entender qué es el discipulado, ¿no? El discipulado es la edificación. Algunos espiritualizan un poco, ¿no? No. Yo leo mi Biblia, oro suficiente, ¿no? ¿Eso es verdad? Sí, ¿no? Sí, pero necesitamos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos conocer. Y si seguimos avanzando, nuestro siguiente paso, justamente el bloque que vamos a llevar es un poquito de hermenéutica. Ya vamos a aprender algunas técnicas de interpretación de la Biblia para nosotros mismos poder aprender de la Escritura. ¿De acuerdo? Así que no te desenganches del estudio. Sigue progresando, avanzando, a pesar de las dificultades que seguramente estás viviendo, de la oposición que estás sufriendo, al igual que yo, ¿no? Estamos juntos en esta batalla, así que eh, te animo a seguir. Entonces, el discipulado es eso, ¿no? El caminar con Cristo, el parecernos más a Cristo, el corregir lo que estamos haciendo mal. Y necesitamos tanto de Dios, de su Santo Espíritu y ser llenados de Él. Así que vamos a... Este es el paso 42 en realidad, ¿ya? Acá hay un error, 41 dice, pero es el paso 42. Vamos a ver algunos cuadritos, ¿no? Por ejemplo, entender realmente el Evangelio, ¿no? El Evangelio que salva. La única forma en la cual nosotros podemos ser salvos a través del Evangelio, de la buena noticia, de rendirle nuestra vida a Cristo. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Entender también que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre, toda mujer, ¿no? Porque todos hemos pecado. Nacimos pecadores. Fuimos concebidos en pecado. Estamos destituidos de Dios. Y entender también que la paga del pecado es la muerte, ¿no? La paga del pecado, el sueldo del pecado, lo que corresponde al pecado es la muerte. Y esto nos debe ayudar a comprender un poquito más sobre la vida abundante y las consecuencias del pecado, ¿no? Realmente el pecado lo distorsiona todo, mis hermanos, todo lo distorsiona. Por eso es que este mundo está tan depravado y es tan fácil realmente envolverlos en una serie de acontecimientos que realmente busca sacarnos del carril, ¿no? Sacarnos del carril. Y bueno, pongamos nuestra confianza en el Señor y eso es lo que Él nos ofrece, ¿no? La dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna. La vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo, que vino a la iglesia en Roma. Comprender que no hay religión, no hay moralidad, no hay buenas obras. El hombre está de un lado, Dios está de otro lado. Estamos separados de Dios, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios, no podemos hacerlo con la religión, con nuestra honestidad, con nuestras buenas actitudes, buenas obras. No alcanzamos. No alcanzamos el estar. Es por eso que el Señor Jesucristo es el que hace el puente, ¿no? El Señor Jesucristo es el que hace el puente. Por eso cuando uno, el Evangelio, la buena noticia, impacta nuestras vidas, debe hacerlo pues de todos los flancos, ¿no? Comenzando por nuestra manera de entender, por nuestro entendimiento, impactando también nuestras emociones y nuestra voluntad, lo que hemos estudiado antes, ¿no? La ortodoxia, la ortopatía y la ortopráctica, ¿ya? Por ejemplo, en este cuadrito dice en relación a nuestra inteligencia, ¿no? El intelecto. El punto 1 dice, reconoce que ha desobedecido las leyes de Dios. Reconocemos, necesitamos entender que hemos roto las leyes de Dios. ¿Qué más? Entiendo que aparte de Cristo no hay esperanza.
¿no? Entiendo eso. Estamos hablando de inteligencia. Cree en el sacrificio de Cristo como pago completo por sus pecados. Entiendo en mi inteligencia que solamente en Cristo y por ese sacrificio de Cristo es que yo obtengo el pago que yo tenía que hacer, que yo tenía que pagar. O sea, una eternidad sin Dios, solamente en Cristo, lo entiendo. Y en cuanto a las emociones, ¿no? Es el sentido de culpa por la convicción de mis pecados. Si yo tengo la convicción de mi pecado, yo siento ese malestar, siento esa culpabilidad. ¿Qué más? Siento tristeza personal por lo que Cristo sufrió por mí. Si yo entiendo realmente lo que hizo Cristo, esa acción redentora, salvadora del Señor Jesucristo, me debe doler a mí, ¿no? A veces llegamos a la Semana Santa y solo lo que vemos es un fin de semana largo, ¿no? Un fin de semana para hacer turismo, un fin de semana para ir a hacer campamento, un fin de semana para salir a divertirnos. Pero realmente, cuando yo realmente entiendo de lo que Cristo hizo en aquella cruz, a mí me duele, porque mi Señor lo hizo por mí. Cuando yo me escondo en el montón, digo, ah, Cristo murió por nosotros y me escondo en el montón. No, Cristo murió por mí, murió por ti. Y cuando lo entendemos así, es que me duele. Emocionalmente a mí me duele. ¿Se dan cuenta? Voy entendiendo intelectualmente, emocionalmente también. ¿Y qué hago? Entrego mi corazón también a la lealtad a mi Salvador. Le rindo también mi corazón. Y cuando digo corazón no me refiero solamente a mi emoción romántica, ¿no? O a mi malestar, o a mi pesadez, o a mi pesar, sino a mi control de mi voluntad. Y ahí es donde entro a la parte de la voluntad. ¿Qué pasa con mi voluntad? Cambia mi opinión de mi propia voluntad. O sea, yo soy un ser que me autojustificaba. Decía, no, yo soy bueno, pero cambia mi actitud. Mi opinión hacia mi propia bondad cambia. Porque lo que yo hacía era malo. Lo que yo hacía era maldad. Caminaba, me apresuraba a hacer el mal, a robar, a hacer cualquier maldad con mis manos, con mis pies. Decide que Cristo vale más que mis pecados. Entiendo que mi accionar tiene que cambiar. Decido es que Cristo ahora es mi Señor y lo que yo hago influye o afecta o muestra mi nueva vida. ¿Ya? ¿Qué hago con mi accionar? Invito a Cristo a entrar en mi vida para que sea mi Salvador para siempre. Y eso me conduce a mí a buenas obras, no al revés. ¿Ya? Entonces, mi voluntad se ve evidenciada con mi testimonio, ¿de acuerdo? En este cuadrito ya lo entendemos un poco más, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. De un lado estábamos, todos hemos pecado, estábamos muertos espiritualmente, condenados a un juicio eterno. Pero en Cristo obtengo salvación. Y ahora que tengo en Cristo, vida eterna. No tengo condenación ya sobre mi cabeza. Y he pasado de muerte a vida. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Dios nos saca del lodo cenagoso, del fango de nuestro pecado, y esa limpieza y esa pureza nos lo da a nosotros. Así como nacemos por imputación, el pecado es imputado a nuestra vida, así también la muerte vicaria del Señor Jesucristo, esa muerte que yo tenía que pagar, la paga el Señor Jesucristo. Y esa pureza, ¿no? Todos mis pecados se van a aquella cruz y esa pureza de la vida de Cristo me es cargada a mí. Por eso se llama justificado. He sido justificado en Cristo. Había una condena, había una falta, había una pena que pagar, pero en Cristo soy justificado. Es como cuando, para entender un poquito, ¿no? Alguien no va al colegio, faltó al colegio. Entonces le ponen ahí, falta, ¿no? Faltó al colegio. Pero el papá, la mamá hace su justificación, ¿no? Hace una esquela y dice, mira, no, Jorgito no fue al colegio porque amaneció con fiebre, estaba con una gripe muy fuerte. Entonces, esa justificación
Llega al colegio y dice, ah, Jorgito está falto ayer, ah, pero estaba enfermo. Está justificado, ¿no? Es una falta justificada. Entonces ya no hay mala nota, no hay nota de demérito, no hay ninguna condena ni una llamada de atención porque ya está justificado. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Nosotros lo tenemos que entender así, como con sencillez. No compliquemos las cosas. Aprendamos con sencillez lo que Dios hizo de una manera impactante. Si el pecado lo distorsionó todo, Cristo vino y restauró todo, y será así en un tiempo. Acá este cuadrito es muy interesante también. Dios le promete a usted ¿qué? Nos promete vida eterna, perdón y ser su hijo. Eso es lo que Dios nos promete. ¿Qué más? Cosas que nosotros debemos saber. ¿Qué debemos saber? Que debemos vivir por fe, no por emociones. ¿Ya? Es obediencia y fe y no emoción. No lo que yo siento, no lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Es por obediencia. ¿Qué más? Vivir guiado por el Espíritu Santo. Es importante, mis hermanos, es importante vivir guiado por el Santo Espíritu de Dios para tomar decisiones correctas, decisiones sabias. A veces la vida nos da unos giros y digo, ¿y ahora qué hago? Y nos encontramos entre la espada y la pared, entre hacer lo incorrecto y hacer lo correcto. A veces parecer tonto o parecer malvado para el mundo, pero sin embargo hay un sacrificio detrás. Hay un sacrificio detrás. Por eso que es importante, mis hermanos, no juzgar por lo que uno no sabe. No juzgar por lo que uno no sabe. El único juez perfecto es Dios. Uno tiene que exponer a la persona que tiene pecado, que se arrepiente y venga a Cristo, pero no juzgarlo. Porque hay muchos, muchos hombres de fe que la vida detrás es como el pastor, ¿no? Pastor, tú ves al pastor, da su prédica, se prepara, pero tú no sabes cómo es su vida atrás, cuáles son los problemas en su carga familiar. Tú no lo sabes. ¿Qué hay detrás? Entonces, hay una oposición. Entonces, es importante, mis hermanos, buscar todos los días la guía del Espíritu Santo. ¿Qué más debemos saber? Vivir la nueva vida en Cristo. Vivir la nueva vida en Cristo. Si Cristo nos promete vida abundante, entonces comencemos a vivir la vida abundante desde esta tierra, con sus aflicciones, con sus problemas. Comencemos a vivirla de esa manera. Y cosas que tendremos, dice, ¿no? Este cuadrito nos ayuda a comprender, todo está referenciado con la escritura, ¿ya? Pero no quiero hacer tan largo el estudio, cortito nada más, pero ahí están las referencias bíblicas. ¿Qué cosas debemos tener? Hambre por la palabra. Es natural. Alguien que nació en Cristo, que tuvo un nuevo nacimiento en Cristo, el hambre es natural por la palabra. Estudiarla, leerla, meditarla, memorizarla, ¿no? ¿Qué más? Deseo de una vida santa. Tener ese impulso de querer agradar a Dios. Amor hacia otros creyentes, ¿no? Amor a sus semejantes, a los hermanos en la fe, vivir esa comunión entre hermanos, aún a pesar de nuestras diferencias, nuestros caracteres a veces que chocan, que son perdonarnos, soportarnos, ayudarnos, animarnos, ¿no? Claro que sí. Y deseo de decirle a otros lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida, contarle a otros, decirle a otros, evidenciarle a otros, dar testimonio, ¿no? Dar testimonio o historias de fe, dicen algunas otras personas, ¿no? Pero nuestro testimonio, contarle cómo éramos antes, cómo somos ahora. Acá hay algunos datos en este cuadrito. Dice, ¿cuáles de los siguientes cambios ha experimentado usted en su vida? Hay que marcarlo, ¿no? Vamos a marcarlo mentalmente, ¿no? ¿Tienes paz interior? A pesar de los problemas, a pesar de la oposición, ¿tienes paz interior?
Hay que ver eso. Nueva sensibilidad al pecado. ¿Eres sensible al pecado o no? ¿O sigues igual? ¿No te sientes mal después de pecar? Victoria sobre algún pecado. ¿Has tenido victoria en algún pecado? ¿Has tenido de repente un pecado recurrente, ¿no? Como un pecado favorito, dicen algunos, ¿no? Que vuelves y vuelves y vuelves. Has tenido de repente, ya dejaste ese pecado. Amor para Dios, ¿no? Te has enamorado de Dios. Te has enamorado de Cristo. A veces desde la perspectiva machista, los hombres decimos, no, ¿cómo voy a enamorar de Cristo? De un hombre a otro hombre. Ese no es el amor. Por eso que el amor no hay que entenderlo desde una perspectiva romántica, novelesca. El amor es ese deseo de agradar a su Señor, de seguirle a su Señor, de obedecer a su Señor. Deseo de leer la Biblia. Tenemos ese deseo, ese impulso, se me hace pesado, no tengo el tiempo, no sé, diferentes excusas, ¿no? Ha habido cambio de actitudes en mi vida. Antes hacía cosas de una manera, ahora las hago de otra. Antes hablaba de esta manera, ahora hablo de esta manera. Sentido de ser perdonado, siento ese sentido, siento en mi ser que Dios me ha perdonado. O todavía tengo esa conducta de pensar de que no, Dios no me ha perdonado todavía. O si Dios me ha perdonado, yo no me puedo perdonar, ¿no? A veces eso es pensar que somos más que Dios, ¿no? Nuevo cuidado para otros, ¿no? Realmente tengo ese deseo, ese impulso de amar, de cuidar, de ayudar a otra persona. Tengo ese nuevo deseo, o todavía tengo un corazón orgulloso, o todavía tengo un corazón egoísta, ¿no? Entonces, eso hay que evaluarnos. O de repente todavía tengo un corazón envidioso, ¿no? Que me conduce a hablar mal, o murmurar, o chismosear, o veo a alguien en necesidad y lo juzgo, ¿no? Está bien así, ladrón habrá sido, ¿no? Por algo le ha pasado eso, o simplemente me compadezco a esa persona y me involucro en su situación. Eso es lo que tenemos que evaluar. La importancia de hacer un devocional, ¿no? Devocional. Y ojo con esto, yo tengo una apreciación de esto. A veces nosotros caemos como iglesia en el devocionalismo. En el devocionalismo. ¿En qué sentido? Que pienso que porque hago un devocional soy más espiritual. Que pienso que porque hago un devocional ya estoy más conectado con Dios. Que pienso que porque leí un pasaje bíblico, una pequeña historia que movió mis emociones, ya soy más espiritual. Hay que, ojo con esto, ¿ya? Tú puedes hacer religiosamente tus devocionales todas las mañanas y salir de repente de tu trabajo o estar y ser chismoso, egoísta, envidioso, mal hablado, obrar mal, robar. Entonces no sirve de nada, ¿ya? No caigamos en ese devoción. El tiempo de devoción realmente es un conversar con Dios y corregir. Y como dice este pequeño cuadro, revísalo después, puedes ver la grabación, pausar el video y leerlo. Tú tienes que hacerte algunas preguntas, ¿no? En tu conversación con Dios. ¿Hay algún pecado que debo dejar? ¿Alguna promesa que debo reclamar en el sentido de acoplarme, homologarme a la palabra de Dios? No es que, Dios, acá tú dices la palabra, yo te exijo, porque, ojo con eso, ¿no? No podemos exigir nada a Dios. Hay ejemplos para seguir, alguna advertencia para considerar, alguna enseñanza acerca de Dios, hay otras verdades importantes para aplicar a mi vida. Eso es lo que yo tengo que buscar, ¿ya? No, mira qué bonita esta historia, pero no entendí nada. Mira, ve, esto estaría bueno para fulano de tal. No, es para ti. Dios te está hablando a ti. Y la oración, ¿no? La oración. Sería bueno que tengas un cuadernito de oración, tus pedidos, por quién debes orar, y sobre todo comenzar poniendo a las personas que daño te hacen, ¿no? Las personas que te hacen daño, las personas que realmente te complican la vida, orar por ellas, ¿no? Orar por ellas. Más que de repente pensar en Dios como una caja dispensadora, ¿no? Que yo pongo una moneda llamada oración y debe caer algo. Que yo pongo una tarjeta y debe salir dinero, ¿no? No, no lo veamos hacia Dios. Conversemos con Él y que Él nos guíe.
¿Qué más? El poder, no me gusta usar mucho el término porque se ha tergiversado mucho esto, pero el apropiarme de las cosas de Dios, ¿no? Comienzo siendo lleno por el Espíritu Santo, siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, Cristo está en mí, soy controlado por su palabra. Hay promesas para eso, ahí están las promesas. Entonces, soy lleno del Espíritu Santo, Cristo vive ahora en mí, ¿no? Yo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó, eso dice Gálatas 2:20. Ya, controlado por la palabra, las promesas están ahí, y después las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Deseo, sumisión, obediencia, pureza. Esas son las condiciones. Deseo, sumisión, obediencia, pureza. Una vez que has cumplido estos requisitos, ¿no? Viene un poder. Apropiarme de ese poder. Confiar en Dios para el poder. ¿En el sentido de qué? ¿De que yo si me vuelvo poderoso, tengo algún poder sobrenatural? No. No, no es ese poder. Hay que entenderlo, por eso lo digo con mucha delicadeza. Yo soy poderoso en Cristo, yo soy poderoso en Dios cuando muestro mi humildad. Yo soy poderoso en Dios cuando me someto y considero al mi prójimo superior a mí. Yo soy poderoso cuando perdono. Yo soy poderoso en Cristo cuando doblego mis emociones, mi humanidad, mis deseos por el bien de otra persona. Eso me hace a mí poderoso, ¿de acuerdo? No es que, yo tengo poder, etc. No, no, no es ese poder para el mundo, ese poder de autoayuda. Tú eres poderoso cuando reflejas cada vez más a Cristo. Poder de Cristo. Cuando Cristo muestra su poder, cuando hace los milagros, cuando calma el viento, sí, por supuesto que sí. Pero miren el poder que debemos adoptar y tenemos nosotros. Cuando el Señor Jesús le traen a la mujer adúltera, por ejemplo, y la ponen delante para apedrearla, lapidarla, matarla a piedrazos. Poder del Señor Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después todos se van. Queda la mujer y el Señor Jesús. ¿Y qué le dice a la mujer? ¿Dónde están los que te juzgan? No están, no hay nadie te juzga ahora. Yo tampoco. Poder. Yo tampoco. Ve y no vuelvas a pecar. Eso es poder. No es poder que soy más fuerte, que yo grito más que tú, que yo gano una pelea, que yo soy más hablador, que no, yo me echo, no lo sé. Eso no es poder. Poder es humildad. Poder es mansedumbre. Poder es perdonar. ¿Sí? Pero qué fácil es, hermano. Para usted es fácil hablar, pues, porque usted dice, pero no tiene las vivencias, las cosas que yo sufro, puede estar pensando alguien que está viendo este video, alguien que está haciendo este estudio. Para usted es fácil decirlo, pues, perdona, perdona, perdona. No, no es fácil. Si yo lo digo con conocimiento de causa, lo digo en carne propia. Ese es poder, poder perdonar. Humildad, mansedumbre. Muy bien, si hemos aprendido eso, mis hermanos, el día de hoy, algo hemos avanzado, un pasito más, ¿ya? No quería apabullarla de tanta teoría, que discipulado, que mentorado, quiero que ustedes aprendan eso. Si ustedes están siendo discipulados y si ustedes están discipulando, eso, muéstrenle el poder de Dios en esas actitudes, reconozcan el Evangelio, reconozcan que son salvos, reconozcan que hay un sacrificio, reconozcan que hay que comprender, reconozcan que hay que mostrar un testimonio, aún a pesar de que parece lo contrario, soportar la oposición y mostrar el poder de Dios en humildad, mansedumbre, perdonando. Ahí están las tareas, ustedes ya saben. Dios le bendiga, fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.